Hola hermanos, el día de hoy 17 de julio del 2019 es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Ya saben que cuando encuentre mártires voy a tratar de hablar de ellos, porque lo que estamos viviendo como iglesia a nivel mundial, pero sobre todo en algunas partes, en el Medio Oriente, en el África subsahariana, en la India, pero en fin, en todas partes, es realmente una persecución. Y por ahí he leído algunos artículos de algunos que han propuesto legítimamente que se hable de un movimiento anticristiano, de un movimiento por eliminar al cristianismo, en el que se conjugan varios factores de orden político, también de orden ideológico, pero también lamentablemente de orden religioso. Y eso es lo más doloroso. Fíjense, uno de los momentos, de los grandes detonantes de lo que vivimos hoy en día, precisamente de la persecución en contra del cristianismo, es la Revolución Francesa. Producto de la Revolución Francesa hubo más de 30.000 mártires. Eso es lo que la gente a veces no quiere considerar. Hablamos de libertad, de igualdad y de fraternidad, pero no hubo libertad para la iglesia, no hubo fraternidad para la iglesia y sobre todo, evidentemente que no hubo ninguna igualdad. Se les trató de la manera peor. Unas de las mártires producto de la Revolución Francesa son las carmelitas de Compiègne, que fueron martirizadas un 17 de julio de 1794. Se tratan de Santa Teresa, o la Beata Teresa, son beatas, fíjense, no han sido canonizadas. La Beata Teresa de San Agustín y sus compañeras mártires. Son 17 en total, algunos hablan de 16, pero en fin, voy a quedarme con la versión oficial. Y fíjense ustedes, ellas estaban en ese monasterio, como les digo, en Compiègne. Ese monasterio había sido fundado miren, para que entraran las carmelitas a Francia es otra historia larga, porque había una oposición férrea, porque consideraban que las carmelitas, las descalzas, como eran lógicamente fundadas por Santa Teresa de Jesús, española, entonces en Francia no las podían admitir, y entonces fue muy doloroso lograr hasta allá a que pudiesen entrar. El cardenal de Berulle, que es el responsable de tantas cosas lindas en Francia, con los vicentinos, los eudistas, los sulpicianos, en fin. Pero él va a lograr esto, que entren las carmelitas. Y pues el monasterio, uno de los primeros monasterios que se fundó es el de Amiens, y de ahí salió este monasterio en Compiègne. La sacaron a ella ya desde 1792, pero ellas se rehusaron a llevar una vida civil, esa es la palabra que utilizaban. Se mantuvieron unidas, se mantenían orando, finalmente las trasladaron a París y allá las tenían en un monasterio, fíjense, de las Hermanas de la Visitación, convento de la Visitación, que la habían convertido en una cárcel. Ahí las tuvieron hasta que finalmente fueron condenadas. Ellas lograron, y esa era su gran alegría, lograron celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, ayer pues el 16, y cantaban himnos y todo, y cada una de ellas, fíjense, antes de subir al cadalso, antes de subir a la guillotina, profesó una vez más delante de la priora, de la superiora, que es Santa Teresa de San Agustín, y cada una renovó sus votos antes de morir. Díganme si realmente estos modelos no nos sirven hoy en día. Fidelidad hasta el final, hasta el final. Bueno, hablemos de otro tipo de fidelidad. Seguimos leyendo la historia de Moisés. Acuérdense, Moisés, el que ha sido rescatado, el que ha sido sacado. Importante esto. Ahora, pues ha tenido que dejar, lo que leíamos ayer, ha debido huir. Ese es su primer éxodo, llamémosle así. Se fue a vivir a Madián, nos cuenta la historia y nos cuenta el encuentro con el Señor. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Él, que es el sacado de las aguas, ahora le toca ir a sacar al pueblo de Israel. Miren qué interesante el proceso de la vocación, ¿no? Moisés ha tenido que aprender humildad.
Él que era importante allá en Egipto, porque era el hijo, era el nieto, llamémosle así, del faraón. Así que por lo tanto se trataba de un príncipe, pues. Así que él ha debido dejarlo todo porque ha cometido una falta grave, porque ha cometido un asesinato. Su huida, su éxodo, es producto de su error. Y allá aprende, se vuelve un pastor. Él que era príncipe se vuelve pastor, cuidando rebaño ajeno, el de su suegro, ni siquiera era el suyo, el de su suegro. Pero se acerca cuando mira algo interesante. Y claro, descubre que es Dios, por eso se tapa. Hay un cierto respeto. Se acerca por curiosidad de repente. Pero ahí, como la lectura es litúrgica de este capítulo 3 del Génesis, nos vamos saltando algunos versículos. Lo interesante es el encuentro con el Señor, que le llama desde la zarza por su nombre. Es que el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre, a cada uno desde nuestra realidad. Él se hace el encontradizo. Y luego hay un análisis de la realidad de parte de Dios, que es el que le mueve a actuar. Hay opresión, hay esclavitud de mi pueblo, dice el Señor. Ay, cuánto necesitamos, Señor, que vuelvas la mirada de vez en cuando también por nuestros pueblos, porque que también entre nosotros hay opresión, también hay esclavitud, la esclavitud de la ideología, la esclavitud de la política, la esclavitud del poder, la esclavitud, tantas esclavitudes, Señor, y hay tantos, tantos hermanos nuestros que son oprimidos, Señor. Vuelve la mirada hacia nosotros. Y envíanos si es necesario, envíanos a ser testigos, testigos de que tú estás vivo, no para responder a la opresión con más opresión, no para responder a la violencia con más violencia, no. Fíjense, yo estaré contigo. El Señor le dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. Esa es la señal. Miren, nosotros necesitamos confiar una vez más que el Señor está con nosotros. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Capítulo 11 del Evangelio de Mateo, la humildad. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La gratitud. Te doy gracias, Señor. Miren, la humildad comienza por una persona agradecida. Cuando hay una persona agradecida, automáticamente hay un camino para la humildad. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, claro, Dios del universo, pues, porque has revelado estas cosas a los sabios y entendidos. Y ahí el problema, lo que nos creemos nosotros, lo que no somos. Solamente puede acercarse el que se descalza, el que se tapa el rostro como Moisés, el que descubre la grandeza de Dios y no la grandeza suya. Si la medida de todas las cosas está en el espejo, usted va a fracasar, yo voy a fracasar. De hecho, he fracasado tantísimas veces por falta de humildad. Hay que el Señor se revela no a los sabios y entendidos, no a los que tienen títulos, sino a los que se humillan. Por eso quiero invitarles a orar. Esta es una oración de mis oraciones favoritas del Padre Ignacio Larrañaga, pidiendo el don de la humildad, pidiendo la gracia de ser humildes. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen, de que todos me quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. No puedo perdonar. El rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia, poder con tranquilidad criticarme a mí mismo. La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, así sea. Que Dios les bendiga.